El atentado no era contra Ana Juanche y el atentado no era porque se está llevando adelante un gran combate contra el narcotráfico, que tal vez, y en varios puntos, y ahora vamos a conversar de ello, sí están habiendo importantes avances en materia de combate contra el narcotráfico, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque si algo venimos haciendo de este canal, y si para algo venimos poniendo la jeta, es para visibilizar lo complicado que está el país respecto al narcotráfico hace mucho tiempo, sabiendo los riesgos que eso tiene, es importante poder diferenciar lo que es un atentado narco de lo que es un atentado a partir de la corrupción policial penitenciaria. Pero no solamente nosotros, este medio, no solamente yo me comí esa cáscara de banana, sino también la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que se salió a solidarizar inmediatamente con Ana Juanche como si automáticamente ella hubiera sido que no, pero bueno. También fue el caso de Mario Vergara, el intendente de Montevideo, quien se salió a solidarizar con Ana Juanche, dado que Ana Juanche también es de su sector, o bueno, originalmente lo era, no sé actualmente. El sistema carcelario de rehabilitación es uno de nuestros mayores desafíos. Ana Juanche, sin duda, tu formación y valentía son fundamentales para afrontar esa responsabilidad. Toda mi solidaridad. O sea, se generó un ecosistema en donde era evidente y era obvio que Ana Juanche, por su lucha, que la puede estar dando, yo no digo que no, pero que por su lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción policial, era el blanco de un atentado narco de un miembro de los Albín, ¿no? Y también incluso hasta la propia Ana Juanche salió a decir que el atentado era contra ella, ¿no? O sea, entramos en un metaverso en donde el atentado del INR había sido contra Ana Juanche, mientras que por abajo la investigación interna del Ministerio del Interior, a la cual yo accedo cuando salgo del programa, y cuando veo lo que de verdad estaba pasando, digo, pucha, la cáscara de banana en la que nos hicieron caer, digo, qué bronca, porque ya tenemos un problema bastante complicado con el narco, como para que nos hagan pasar un caso de corrupción policial tapado por atentado narco. Y ahora voy a ir contra eso. Porque también el propio Carlos Negro dijo que el atentado contra el INR y la amenaza iba dirigido contra Ana Juanche. Lo cual sale, entre otros lugares, en una nota del multimedio La R, donde Carlos Negro, el ministro del Interior, sale respaldando a Ana Juanche. El ministro del Interior, que dicho sea de paso, como ya anticipé el martes pasado, el ministro del Interior, el día del atentado, estaba fuera del país y su subsecretaria, Valverde, no se entera que había información de inteligencia policial el día del atentado. Por eso es que Negro y la cúpula del Ministerio del Interior no logra prever este ataque. Ni bien salgo del programa, empiezo a hacer un conjunto de llamadas para averiguar bien qué había pasado cuando me llega esta información, porque me dicen, che, Marcos, mirá que estás diciendo cualquier cosa. Esto no fue contra Ana Juanche. Yo le digo, ¿cómo que no? Está en los portales, se hicieron paneles en televisión hablando del labor de Ana Juanche, todo el mundo solidarizándose, la vicepresidenta de la República, el ministro del Interior. Pero yo también decía, es raro que el presidente de la República no haya dicho nada, es raro que las segundas líneas en el Ejecutivo no hayan dicho nada, la tercera línea tampoco. Hay cosas raras. Yo por eso, esa tarde, cuando logro dar con la investigación interna que estaba desarrollando el Ministerio del Interior, publico lo que, de verdad, el martes pasado me doy cuenta que estaba pasando. Yo publico, con el pasar de las horas, parece descartarse la hipótesis de un atentado narco contra Ana Juanche y consolidarse la tesis de un enfrentamiento entre un recluso y un funcionario. Esto yo lo publico el martes pasado. A raíz de esto, me hacen llegar, obviamente, la incomodidad absoluta del gabinete del Ministerio del Interior diciendo, Marcos, ¿cómo vas a estar diciendo esto? Esto es un disparate. No voy a decir de quién ni nada, porque yo buchón no soy, pero sí un poco me enoja que se busque apretar a quienes estamos intentando generar información de calidad cuando se nos estaba vendiendo una cortina de humo enorme, enorme.
¿Por qué? Porque hoy ya nadie duda que el atentado no era contra Ana Juanche. Hoy entras a los portales y todo el mundo dice el atentado era contra Díaz. Y ahora vamos a ver quién es Díaz. ¿Tá? Pero cuando yo publico eso, bueno, por ejemplo, ahora en Montevideo Portal, ahí va, está bueno. Esto es del viernes pasado. Yo publico ese tweet el martes, esto sale el 21, que si no me confundo es el viernes por ahí. Nuevo giro, atentado a tiros contra el INR no iría dirigido a su directora. Qué casualidad, en donde van a disparar no es contra la oficina de Ana Juanche, que no maneja, es contra la parte administrativa, ¿no? La dirección donde trabaja Ana Juanche es a la vuelta. Pero bueno, ¿qué pasa? El atentado contra el INR no tenía como blanco a Ana Juanche. El atentado contra el INR tenía como blanco a Fabio Díaz, que es el director de la unidad 25, que es el sector de máxima seguridad, es el módulo 25 del CONCAR, que es un lugar en donde están los presos absolutamente aislados, ¿no? Es como el lugar de los presos más complicados. Claro. Son 40 celdas y son los 40 principales. Los 40 principales, absolutamente, en donde hace 4 semanas, a partir de varias requisas, porque habían sospechas, información de que varios funcionarios policiales les estaban vendiendo celulares a 300.000, 400.000 pesos, no celulares iPhone 15, sino celulares simplemente para que se comuniquen y puedan cometer desde celdas de máxima seguridad el delito, porque esto es bien importante, las cárceles no son inhibidoras del delito y mucho menos con el nivel de corrupción policial que hay en el INR y puntualmente en el CONCAR, porque hay otras cárceles que funcionan muy bien, ¿no? Pero acá es cuando se empieza a entrever el vínculo entre una trama de corrupción policial y el atentado al INR. Se vendían celulares, se vendían cortes, se vendían armas, se vendía protección a funcionarios en la unidad 25, que justamente está dirigida por Fabio Díaz. Yo no digo que sea Fabio Díaz el que lo hacía, pero sí es Fabio Díaz el director de esa unidad y es el que en una requisa hace 5 semanas le encuentra justamente a Rodrigo Cabrera Hernández, miembro del grupo de los Albín, 3 celulares. Rodrigo Cabrera Albín le dice: che, flaco, ¿qué me vas a sacar? ¿Los celulares que me venden tus funcionarios? Yo pagué un palo por estos celulares. O sea, tus policías me venden celulares y vos, que sos el director, me haces una requisa para hacerte el vivo y me lo sacás. Bueno, ese altercado termina en una piñata brutal que casi deja sin vida... Paliza más que piñata. Sí, o sea, no mutuo, no es que sea... fue sí, unilateral. Sí. El preso supongo que se intentó defender, pero casi queda sin vida Rodrigo Cabrera Hernández en una paliza protagonizada por Fabio Díaz, que es el director de la unidad 25. Y es justamente el blanco de la amenaza. Y esa versión, sin revelar fuentes, ¿cómo te llega? Porque es justamente lo que está adentro de la investigación. Eso está como documentado, como bueno, es un hecho que pasó, es una investigación. Que la golpiza es tal, bueno, en primer lugar, es lo que comunica luego el viernes Gabriel Pereira, es lo que se comunica en Radio Carve. Bueno, pero son periodistas. Es a lo que yo accedo a partir de la investigación interna administrativa del Ministerio del Interior, que se dispone luego de consumarse el atentado, porque dicen, bueno, hay que ver qué pasó acá. Empiezan a revisar, empiezan a ver. Y además, si quieren un pequeño dato, tengo la minuta de quiénes son los que se hacen presentes a la hora del atentado, ¿no? Fecha 16 del 11 del 2025. Esto creo que no ha salido en ningún lado. La tengo solamente en formato texto, pero la tengo verificada. El sábado 16, en su madrugada, 2:15 de la mañana, hecho, atentado, lugar, subdirección administrativa del INR. Narración: por la presente, cúmpleme informar que en el día de la fecha, a la hora mencionada, el cabo José Couto, perteneciente, cumplía funciones en la guardia de prevención del INR junto contra otro cabo, son sorprendidos por 2 personas no identificadas que se trasladaban en una motocicleta.
los cuales pasaron por enfrente a la dependencia policial y realizaron aproximadamente 5 disparos de arma de fuego, impactando los mismos contra los vidrios de las puertas de acceso de dicha dependencia, sin causar lesiones a los efectivos policiales. De forma inmediata se comunica al subdirector operativo del INR, comandante Arcos, el subdirector operativo del INR, comandante Arcos, que es mano derecha de Díaz. Arcos, que Arcos aparte es el subdirector ejecutivo que es de extrema confianza de la administración anterior, como tantos otros directores que esta administración eligió dejar. Y el otro que se hace presente inmediatamente a la hora del atentado, ¿sabes quién es? Díaz. Fabio Díaz. Claro, porque cuando decís Díaz solo parece... No, claro, sí. Que es quien protagoniza esta amenaza y quien ya tenía información hace 4 semanas que se iba a cometer este atentado. ¿Por qué? Porque lo que se empieza a revelar en la investigación interna del Ministerio del Interior es que la policía penitenciaria ya venía pinchando los celulares de Cabrera y demás y sabía que se iba a cometer este atentado. Pero esto no lo digo yo. Vamos a ver a continuación. Que podía surgir un atentado o alguna acción de algún grupo criminal que esté recluido? La información que circula dentro de los establecimientos carcelarios es abundante. Los primeros rumores, luego versiones, más adelante datos, luego datos fidedignos. Eso es un proceso de avance en la información que recolecta la inteligencia policial en la cárcel. Por eso es un proceso y muchas veces esos datos que circulan, la mayoría de las veces, o la gran mayoría de veces, no se concreta en los hechos. En otros, sí. Hay que madurar la información, procesarla y tomar las medidas que se entiendan pertinentes por si ocurrieron. Es lo que sucedió. Cuando tomamos conocimiento de que la información podía tener algún viso de fidelidad, allí se tomaron las medidas que se adoptaron. ¿Cuáles? Y bueno, dice, a ver, yo llamo y digo, puse una bomba en el Liceo 24, caen los bomberos, caen 27 patrulleros, desalojan todo. Estos tipos tienen información de que uno de los narcos más importantes de Uruguay va a hacer un atentado contra una institución como el INR y no hacen nada. Es raro. No sé cómo se maneja la policía, pero sí uno diría es raro, pero Pero sé que tenés teorías, raro? sé que tenés teorías de por qué. Tengo teorías y tengo fuentes. El primer dato es que, a ver, Ana Juanche sabía del altercado entre Fabio Díaz y este recluso y que esto iba a traer cola. ¿Por qué? Porque cuando vos remilcagás a palo a un recluso en máxima seguridad, el tipo se te va a vengar, ¿tá? Que ojo, remilcagar a palos a un recluso capaz que no te hace corrupto, capaz que te hace que te regalaste fuerte. Y esto va a traer cola. Entonces, en lugar de informar rápidamente a Isabel Sosa, que es la directora de inteligencia policial del ministerio, e informar rápidamente al ministro Carlos Negro y, dado que estaba de viaje, a Valverde, a su subsecretaria, Valverde nunca se entera de esto. Por eso es que Carlos Negro tiene que salir a decir, sí, teníamos información y bueno, montamos un operativo, pero quedó por ahí. Porque en realidad no tenían, o sea, quien tenía esta información es son los funcionarios, los que van, ¿no? Díaz y Arcos, justamente. Esto no se lo trasladan a inteligencia penitenciaria con tiempo para prevenirlo y se lo trasladan el mismo viernes a Isabel Sosa de inteligencia policial. Isabel Sosa, junto a Taroco, que es el tercero de la línea de sucesión del ministerio, se lo traslada también a Zambulla, el director nacional de la policía. Bueno, ¿por qué esta información no llega a la cúpula del ministerio y por qué la cúpula del ministerio no logra prever esto? Determínenlo ustedes, chicos. ¿Por qué Ana Juanche no le avisa a Valverde que esto estaba sucediendo y que iba a suceder? Determínenlo ustedes, chicos. Yo no... A ver, para mí la gestión que está haciendo Ana Juanche en líneas generales es positiva y es mucho mejor de lo que estaba haciendo Mendoza. Que Mendoza montó
un OIT, que era una especie de inteligencia y espionaje en las cárceles, que es lo que usó Taroco para hacer un seguimiento parapolicial y perseguir a las víctimas de Penades y espiar a Charles Carrera y a Vergara. Y por eso hay 3 sindicatos policiales que están denunciando que el propio INR, a través de Taroco, los espió. O sea, este es el nivel de corrupción que hay en el INR y en las cárceles uruguayas. ¿Por qué? Porque tanto como pasa con la economía del delito, que se mezcla con la economía formal, también pasa con el crimen en las cárceles en una gobernanza dual que se termina mezclando con la corrupción. Lo legal y lo ilegal conviven en establecimientos penitenciarios tan densificados y terminan corrompiéndose. Por eso es que tipos, o sea, tenemos 40 celdas de los tipos más peligrosos del país y tienen celulares. Y también, ahora voy a hablar bien de que se encarcelan, porque yo hace 3 meses, en Canal 4, fui y digo, es terrible que en Uruguay los 2 principales narcos no tengan causas, y ahora tienen causas y van en cana, y esto tengo que saludarlo, pues es algo que yo venía diciendo. O sea, no es que Betito Suárez y que el flaco Fernández Albín estaban prófugos, sino que estaban sin causa. Ahora tienen causa. Bien, ¿a dónde van? Al CONCAR. Van a este lugar. ¿Este lugar es inhibidor del delito? ¿Las cárceles son inhibidoras del delito o estas cárceles son justamente reproductoras del delito? ¿Qué es esto? ¿El día de la marmota? Sí, ya lo establecimos, ¿no? Reproducen el delito, ¿no? Es lo peor, torturan gente. No podemos ir preguntándonos esto. No, bueno, está, pero una cosa son las cárceles y los establecimientos penitenciarios más generales, otra cosa son la unidad 25 de máxima seguridad, donde vos tenés a los 40 peores. Claro, ¿entendés? pero o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Matarlos? ¿No? Están ahí. No, Eso no. no los inhibe, ¿no? Fer, tienen que estar aislados, por definición. Unidad 25, o sea, aislados. Es unidad de, o sea... Ay, vas a meter al tipo más poderoso, bueno, uno de Sí, los más sin poderosos celular, del país, sin celular. y que lo custodie un tipo que gana 2 mangos. Ay, seguro que eso sale bien. Bueno, estás llegando al meollo del asunto. ¿Y por qué corrupción policial también? ¿Por qué? Porque hay que dedicarle guita y control político a las cárceles, porque se mezcla con temas financieros y además con falta de control político. ¿Por qué? Porque los policías, está pasando esto, que los policías no están respondiendo como deberían al mando político funcional. En este caso, Ana Juanche, ¿no? Se le mandan tremenda cagada y se cubren entre ellos. Y después Ana Juanche, cuando vieron que se mandaron tremenda cagada, hasta ella dice, no, sí, este atentado iba contra mí. ¿Por qué? Porque capaz que le servía. O capaz que no. No Bueno, sé. pasemos raya porque yo ayer me mandaste Pará, audios y- de 10 minutos y me costó entender Sí. el punto. Y acá están preguntando, redondea Marcos, ¿cuál es tu conclusión? Ahora que hiciste todo la ordenada de datos, La historia. vamos a darle sentido. Vamos a darle sentido. Yo creo que hay una sintomatología en el Ministerio del Interior, que es que este Ministerio del Interior asume haciendo un pacto con gran parte de la camada policial que instaló Larrañaga y Heber. Ey, Con y tal- Martinelli. No, y que Martinelli continúa, pero Martinelli no hace un cambio de autoridades. Con tal de decir, bueno, esto va a ser una política de Estado, te dejamos a Zambulla, te dejamos a Arcos, por ejemplo, te dejamos al que era el director de la Republicana, te lo pasamos a una jefatura de policía. O sea, hay un pacto masónico incluso, masónico. ¿Por qué? Porque justamente son todos masónicos, esos son todos masones, pero tema aparte que lo podemos conversar un día con Fede del Castillo, que es justamente el que investiga las logias policiales y justamente esta camada, esta tanda tiene a la masonería como hilo común. Y entonces el pacto es, ok, yo te dejo a toda esta gente y vos de la oposición no me haces quilombo a mí. Porque también recordemos lo que era esto en la era Bonomi. Si esto le pasaba a Bonomi, ¿sabés cómo lo linchaban, no? Negro todavía está en su luna de miel. Pero ¿qué pasa? Y respondiendo a tu pregunta, los policías están demostrando que mandan ellos. A Zambulla, que aparentemente
si no es a Zambulla, es algún otro miembro de la dirección policial, no le informa a la dirección del ministerio. ¿Qué es? ¿En qué puesto tiene? A Zambulla es el policía con mayor rango en todo el país, es el secretario nacional es el jefe nacional de la policía. Ok. No le informa, según se desprende de la investigación interna, a Valverde que esto estaba sucediendo, Es la subsecretaria. que es la subsecretaria. O sea, entre el policía y la autoridad política, Valverde, que es una funcionaria puesta por el Frente Amplio, la viceministra, porque Carlos Negro estaba fuera del país, hay un cortocircuito entre la autoridad, entre el policía y el funcionario. Sobre la información de que Iba a haber un atentado. por esta venganza de la paliza que estaría entrelazada con corrupción. Entonces, ¿cuál es el sentido? Lo No mismo avisan también que pasa va- en el INR. Pará, ¿Qué pasa? no, ¿cuál es el sentido que le estamos otorgando a esto? Que mandan los policías. ¿Que mandan los policías o que no avisan que capaz está ese atentado porque deciden dejarlos afuera, porque no les interesa, porque quieren cubrir que el atentado es represalia a corrupción? Todo eso. Porque quieren que parezca que es para Ana Juanche por algún motivo. No, eso es Ana Juanche, que es la manera que tiene de salir ilesa de esto, porque también tenemos el precedente de lo que fue el atentado De a Mónica Ferrero, que la catapultan en el cargo y todos salen a decir ella es la cara del combate al narcotráfico. Como que Ahora Ana Juanche queda pegadísima, lamentablemente. A mí, o sea, me pareció una malísima jugada de Ana Juanche. A ver, capaz que ella pensó genuinamente que esto era contra ella, pero che, vamos a ver, era obvio que esto iba a saltar. Era obvio, ¿no? Y alegóricamente, como pasa entre Policía Nacional y el Ministerio, también pasa entre los policías penitenciarios del CONCAR y el INR, que se le anima a cualquiera. Los policías se le animan ¿A quién? a la dirección que no es... A ver, no hay un mando policial. Mendoza era milico. Y Ana Juanche no. Ana Juanche no. Y decís que se le animan a Ana Juanche. Se le anima a Ana Juanche porque no hay un OIT, que es una célula de seguridad... ¿Qué es OIT? OIT es lo que había montado la administración anterior, que era lo que dirigía Taroco, que es un organismo de inteligencia penitenciaria, que se terminó usando para apretar a las ayudar víctimas de penales, penales. sí. ¿Está? Pero hoy no hay inteligencia penitenciaria. Y está la unidad de inteligencia penitenciaria, pero francamente no existe como tal. Entonces, sabía que era justamente una unidad táctica para ello, se desmantela porque se usó muy mal. De hecho, esto va a ir está en el Parlamento y está en la justicia. Y vos tenés casos cada vez más ejemplificantes de corrupción policial y una directora que se entera de esto y en lugar de avisarle a Valverde o de anticipar que esto va a suceder, dice, bueno, esto me está pasando por arriba, esto acepto que es interpretación mía, ¿no? Porque ¿por qué Ana Juanche no le avisa a Valverde, con quien tiene buen vínculo, ¿no? Entonces, pasando raya, lo que hay en común es que este acuerdo que vos hiciste con esa tanda policial de la vieja escuela, de la policía de la Rañaga, te está pasando por arriba. Y te están cada vez mostrando más que mandan ellos y vos no. Bajo ese lema eterno de la policía, que es que la policía queda y los políticos van y vienen.